en nombre del CED y también de ISTO, dar la bienvenida a todas las personas asistentes a esta mesa redonda que tiene el nombre de Alianzas entre las industrias creativas y el turismo para el desarrollo territorial. La intención es, o el planteamiento, mejor dicho, en este caso de la mesa redonda, inicialmente haré una breve introducción para contextualizar estos dos ámbitos, es decir, las industrias creativas y el turismo, para posteriormente pasar la palabra directamente a los tres participantes que tenemos, a Santi Vallpérez, a Joan Coll y a Alberto Guijarro, que previamente les harán una breve introducción, una presentación de sus proyectos, sus compañías, y posteriormente lo que haremos es establecer un diálogo entre nosotros sobre este binomio de turismo, industrias creativas o industrias creativas y turismo. Que sepan todos ustedes que esta sesión la estamos grabando para que posteriormente, tanto a nivel del home de ISTO, de la International Week, como a nivel de redes sociales y también de la web del CED, estará disponible, al igual que el taller que tenemos mañana también en otro de los actos que organizamos. Bien, sin más demora, como les comentaba, lo que sí que haré es una breve introducción sobre estos dos conceptos y, en fin, comentar pues, que las industrias creativas, en este sentido, tienen una estrecha relación con las nuevas formas del turismo cultural y su rol en el desarrollo de una oferta de turismo aspiracional. Es decir, cuando hablamos de turismo aspiracional, hablamos de un turismo que es más activo que pasivo y que busca básicamente experiencias culturales, gastronómicas y deportivas, podríamos decir, enfrente de otros elementos que no requieren un anhelo o un interés previo y que pueden encontrarse fácilmente en nuestros destinos. Por ejemplo, cuando hablamos de turismo de playa o cuando complementamos también, pues, por ejemplo, con el ocio nocturno, ¿no? En este sentido, podríamos decir que las industrias creativas suponen una herramienta para la generación de nuevos atractivos turísticos, también para la construcción de nuevos imaginarios sobre los destinos y también, ¿por qué no?, para la redistribución de la actividad turística en el contexto de los destinos urbanos. Asimismo, el desarrollo de este turismo aspiracional ha de permitir o permite promover un vínculo activo entre los visitantes y la actividad económica que se desarrolle en un territorio determinado. En las primeras décadas del siglo XXI se ha producido un giro intangible en el ámbito del turismo cultural. Diríamos que, por un lado, se ha generalizado la apreciación y desarrollo como productos turísticos de expresiones y elementos culturales de carácter inmaterial y, por otro lado, ello ha conllevado una diversificación de las subtipologías vinculadas al turismo cultural. Y dentro de esta dinámica encontramos la creciente vinculación entre el turismo y las industrias creativas. Existe una gran diversidad de definiciones de industrias creativas. Sin embargo, en su relación con el turismo, pueden entenderse como aquellas actividades basadas en el conocimiento que vinculan productores, consumidores y lugares para generar productos culturales y experiencias. Los sectores de actividades económicas integradas en dichas industrias creativas varían según la definición, de modo que no existe un listado único de sectores económicos que las forman. De todas maneras, o sin embargo, cabe destacar aquí que, por su perspectiva internacional, los ámbitos de actividad contemplados por la Red de Ciudades Creativas creada por la UNESCO, es decir, la artesanía, artes populares, las artes digitales, el cine, el diseño, la gastronomía, la literatura y la música, pueden tomarse como los 7 ámbitos creativos de interés para ser explorados desde esta visión turística. Desde esta visión turística. En relación a esta vinculación, y ya tal como afirma el autor Prat, este sustrato de actividades basadas en la creatividad puede contribuir a la mejora de la competitividad del destino en varios aspectos o dimensiones, como pueden ser, por un lado, la singularización de la ciudad a través de proveer al destino nuevos relatos e imágenes, o también fomentar la inclusión social o incluso
atraer talento, por poner 3 ejemplos muy evidentes, digamos, de estas aportaciones de las industrias creativas. De todas maneras, si tomamos como eje el punto de vista de la gestión turística, cabe destacar la capacidad de las industrias creativas en proporcionar material para la creación de relatos, espacios y experiencias de interés para visitantes y residentes, así como singularizar y promocionar el destino frente a otros competidores. Ahora bien, hay que ser sinceros, a pesar de todos los argumentos expuestos, hay que reconocer que la relación entre las industrias creativas y el turismo no es evidente. Debemos contar con la complicidad del sector creativo, que vean en la experiencia turística un modo de valorizar su actividad, posicionar la identidad del territorio y conseguir ingresos alternativos. En este sentido, el principal reto radica en definir estrategias y canales para facilitar esta integración. Para ello, es indispensable, además, ser conscientes de los potenciales beneficios que puede aportar este tipo de turismo en el sí del territorio. Ya para finalizar esta breve introducción, aunque no pretendemos centrar esta mesa redonda y su consecuente diálogo en Barcelona, es evidente que la ciudad es uno de los destinos internacionales más relevantes para poder interpretar potenciales o futuras tendencias del sector, así como la voluntad expresada en estos 2 últimos años por parte del Ayuntamiento y otros gestores y promotores de la ciudad en generar nuevos contenidos para los visitantes y turistas a partir de valorizar y visibilizar el sustrato creativo de la ciudad. Por lo tanto, es muy probable, como decía ahora, que la ciudad de Barcelona o el destino Barcelona también tenga un papel en este diálogo que establecemos, que estamos a punto prácticamente de establecer. Así pues, damos ya paso a los participantes de la mesa redonda, a los cuales, por descontado, quiero agradecer su participación, porque evidentemente sin ellos este acto, este evento no tendría ningún sentido. Y como les comentaba al principio, cada uno de ellos hará una breve presentación de sus compañías o de algunos proyectos que crean relevantes. En primer lugar, doy la palabra a Santi Valdepérez. Santi es realizador y productor audiovisual y consultor en comunicación. Es socio fundador de Film Nómadas, una productora audiovisual que desde el año 2008 produce todo tipo de productos audiovisuales, desde reportajes televisivos hasta vídeos corporativos y pasando incluso por documentales y spots publicitarios. Además, es el principal impulsor del Terras Travel Festival and Films and Creativity, el miembro exclusivo en España del CIFT, que es el International Committee of Tourism Film Festival, desde el año 2019. Así que, Santi, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Eugeni. Es un placer estar esta tarde con todos ustedes y es un placer compartir con ustedes algunas impresiones alrededor de este tema tan sugerente y tan interesante, el papel de las industrias creativas. Bueno, antes de empezar esta presentación, a mí se me ocurrían un par de elementos donde posiblemente poder encajar una posible vinculación entre nuestro principal proyecto, el Terras Travel Festival, que ahora comentaba Eugeni, y el tema que se está comentando. Y la vinculación yo creo que es doble. Por un lado, porque nuestro festival, al dedicarse al género del travel video, del audiovisual turístico, lo que hace precisamente es poner de relieve, mostrar destinos, servicios audiovisuales que venden justamente el elemento de las industrias creativas y su vinculación con el turismo, y por otra parte, porque nuestro propio festival también es una propia experiencia turística durante 8 días, en este caso en Tortosa, en el sur de Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo interesante, a partir de anclar un poco la temática en esta doble vinculación, quizá hablar de 2 cosas que para mí son muy relevantes cuando se aborda un proyecto de industria creativa y el impacto que genera en el territorio, ¿no? Y es el hecho de actualizar constantemente lo que es la esencia del proyecto en función del contexto que se está viviendo. Creo que es algo que parece de perogrullo, pero que hay que subrayar especialmente. No solo porque haya hechos sobrevenidos que puedan impactar en lo que es la oferta turística de un territorio, evidentemente la COVID sería un ejemplo paradigmático, sino porque también el propio contexto va moldeando con el paso de los meses, con el paso de los años, y el propio proyecto, cuando impacta y tiene una voluntad de impactar en el territorio, tiene que acompañar también esos pequeños movimientos más imperceptibles, ¿no? Y yo creo que a eso hay que acompañarlo de una comunicación muy estratégica y muy responsable, que busque
constantemente la eficiencia y que justamente permita encontrar anclajes a los diferentes públicos a los cuales se dirige. Para mí, la comunicación es esencial para poder llevar a cabo proyectos vinculados a las industrias creativas que impacten de manera positiva en el territorio. Y luego una última intuición. Al final estamos hablando de identidad, la identidad de esa actividad cultural que nosotros estamos generando. Y yo, por experiencia, por los ya 7 años que llevo pilotando el Terres Festival, un proyecto que en este sentido, antes lo comentaba también Eugeni, es el único festival de este tipo de audiovisuales turísticos que se celebra en España, miembro del circuito internacional CIFT. Como digo, cuando tú inauguras un proyecto que quieres que tenga impacto en el territorio, al final ese proyecto te va marcando unas coordenadas. Y tienes que estar preparado, el equipo de organización tiene que estar preparado también para asumir que en cierto momento el proyecto no escaparse de las manos, pero va a marcar sus propias coordenadas de desarrollo y de impacto. Y lo único que tiene que hacer, yo creo, un equipo organizador es simplemente acompañar el devenir de ese proyecto y que al final la dirección sea la adecuada. Muy bien, Santi, pues muchísimas gracias por esta primera introducción que casi que me parece fantástico. Ya has introducido algunas de estas ideas que posteriormente o dentro de unos minutos podremos empezar a dialogar entre nosotros. Tiene la palabra ahora Joan Coll i Riba. Él es licenciado en Comunicación Visual y en el 2007 dejó el mundo de los rodajes o parte del mundo audiovisual para iniciar un nuevo proyecto, un proyecto de turismo cultural y de proximidad. La actual empresa que dirige y de la cual es fundador, que es Curruta. De hecho, es una empresa podríamos decir, con ciertas particularidades que seguro que ahora nos explicará, que se aleja en parte o se posiciona en este ámbito del turismo cultural, pero con ciertos matices que seguro que ahora él nos comentará mucho mejor. Además, entre otras cosas, es guía de turismo de Cataluña, es miembro fundador de la GUICAT, que es la Asociación de Guías de Turismo de Cataluña. Por lo tanto, Joan, cuando quieras. Gracias, Eugeni, y gracias a todos por la asistencia y el interés. Efectivamente, hace 14 años ya iniciamos este proyecto que es Curruta. La idea era inicialmente, te voy a decir, no turística, porque se presentaba como una oferta de ocio cultural pensada para alguien que vive y reside, compra, trabaja muy cerca del lugar que va a visitar. Pero sí es cierto que el formato es turístico. O sea, no sería turismo porque no es alguien o el cliente que pernocta fuera de su domicilio habitual, ¿no? Que es la definición clásica de un turista, pero sí que el formato de la actividad es una visita guiada, que es algo puramente no entendemos todos como turístico. Entonces, la vinculación que tiene con las industrias creativas, más allá de mi bagaje previo en este pequeño sector, es que, claro, al tener un cliente de proximidad, no hacemos visitas panorámicas para mostrar los 4 reclamos principales de una ciudad o de un país, ¿no? Entonces, siempre son visitas muy temáticas y muchas veces la base sobre la que se construye esa visita, el guión, ¿no? El hilo conductor de esa visita es justamente pues, o bien literatura, o bien arte, sea escultura, sea pintura, tal. Entonces sí que hay un aprovechamiento, ¿no? de toda la industria creativa para dotar un contenido, creo, bastante diferente a lo que podrían ser muchas visitas guiadas, o por lo menos las que te encuentras cuando buscas en Google, Walking Tour, tal, o visita guiada, tal. Y a la vez, un poco la idea es usar ese formato turístico con ese contenido creativo, basado en industrias creativas, usar eso para intentar mejorar un poco la calidad turística de nuestro destino. Porque muchas veces se oye en nuestra sociedad y hoy está ahí en los periódicos, ¿no? Sobre la presencia de los grupos en la calle, las dificultades, etc. Y es cierto, eso existe, pero hay que hacer algo y creo que muchas veces tenemos que hacer algo incluso desde el propio sector, ¿no? Y no esperar que lo hagan las administraciones o esperar que un buen día la sociedad y el cliente tenga más conciencia de la que tenía ayer. Entonces, la idea es esa. Si el cliente que ya conoce un lugar, que lo siente como suyo, es capaz de tomar la calle,
es capaz de interesarse por aquello que igual no interesa a la gran masa turística, estamos redistribuyendo un poco mejor el uso de ese espacio público, el uso de todo ese patrimonio, de toda esa historia. Entonces es un poco la apuesta y la aportación de Curruta para que las industrias creativas nos doten de contenido y que nosotros, ejerciendo esa actividad, vamos un poco a contribuir a redistribuir la presión turística con lo bueno y con lo no tan bueno que tiene. Muy bien, Joan, muchas gracias porque además en este caso, y aunque luego tendremos más oportunidad de entrar con más detalle, no solo me consta por lo que he dicho, sino porque digamos que el sentido, y creo que como tal se puede comentar, he conocido casi el nacimiento de vuestra compañía, de tu compañía, y por lo tanto me consta que lo que en principio parecía una idea, podríamos decir como mínimo, déjame ser suave, original, y ya veremos cómo funcionará. Como tú muy bien has dicho, de eso hace 14 años, han surgido muchas cosas, luego podemos ir hablando de papeles como la literatura y demás. Bien, el tercer participante y el tercer invitado a esta mesa redonda es Alberto Guijarro. Él es promotor de conciertos y desde 1995 es responsable de programación de uno de los clubes o de las salas, me atrevo a decir, más exitosas de España, como es la Sala Apolo. Además, muy probablemente, o para parte del público y de la audiencia que nos esté escuchando, también es conocido porque desde el 2001, desde que se creó el Festival Primavera Sound, él es uno de los codirectores. Y bueno, aquí sí que decir que, en fin, el Primavera Sound es uno de los grandes festivales, no del panorama de Barcelona o del panorama nacional, sino uno de los grandes festivales del panorama internacional, y que por ello me gustaría que después también pudiéramos hablar con más detalle. Además de esto, es también fundador de la Asociación de Salas de Concierto de Cataluña, la SAC, y también fundador y vicepresidente de la Asociación de Festivales de Música Española, EFEMA. Alberto, cuando quieras, adelante. Por cierto, agradezco muchísimo porque prácticamente, como aquel que dice, estáis aún casi en resaca de este, digamos, del festival de este año, que casi como aquel que diría, hace muy pocos días que ha acabado. Todavía. Muchas gracias, Eugeni. Pues sí, justo ha finalizado y todavía estamos con muchos temas, pero muchas gracias por invitarme y nada, un placer. Bueno, Primavera nace de unos amigos aficionados a la música. Empezamos a montar conciertos en salas de conciertos y en un día empezamos a pensar en cómo debería ser nuestro festival ideal. Cuando ya existían los festivales de acampada, empezamos a pensar si es posible hacer un festival urbano y ahí es el segundo epicentro de lo que es Primavera Sound. Uno que es que todo gire alrededor de la música. Cualquiera de los aspectos que toquemos girará alrededor de la música, como luego os explicaré. Y lo otro es la ciudad y que la ciudad forme parte también del festival. Desde la primera edición, quizás la gente no lo tenía tan presente, pero siempre estuvimos o en alguna sala de concierto, en los parques o en espacios o al metro o en espacios vinculados a la ciudad para desplazar y que la gente no solo estuviera en un solo espacio de festival. Todos los hemos hecho girar alrededor de la música, muy para el fan. Es decir, si tratamos cualquier otro arte que los hay dentro del festival, pues siempre estará vinculado a la música. Si tratamos algo de cine, estará vinculado a la música. Si hacemos una feria profesional, evidentemente vinculada a la música. Si trabajamos con una escuela de dibujo o una universidad, pues vendrán a dibujarnos y a expresarnos lo que es para ellos la música. Hacemos una feria de pósters, estamos ligados a todo el sector discográfico de la ciudad y de nuestro entorno más próximo, porque también creemos que es muy importante ser partícipe y ser parte de todo ese entorno y lo que se le llama la escena musical. De esa manera es como ha ido creciendo Primavera y lo ha hecho, ha cogido una base muy sólida y muy fuerte con la que ha podido ir evolucionando. Sin conciencia de que íbamos a ir atrayendo a un público internacional y
y al final íbamos a ser un actor dentro del turismo. Nunca habíamos tenido conciencia hasta los últimos años de que al final éramos un actor también del turismo y del turismo cultural, ¿no? Y también me gustaría que se hablara un poco ahí, ¿no? A veces de cómo el turismo musical a veces no se le tiene cabida dentro del turismo cultural, porque tiene una parte que es de ocio, de baile y de expresarse, que parece que aún lo arrastramos y por eso no se considere en muchos entornos, ¿no?, como ocio cultural, el poder ir a un festival a disfrutar de la música. Pero para nosotros, como os decía, además del entorno y de centrarnos todo en el mundo de la música, también los últimos años hemos querido dar una patina muy importante a todo el entorno social y por eso hemos ido como precursores, como que puedan crear líneas o directrices de ideas y para otros. Pues hemos hecho, por ejemplo, Primavera tuvo el primer festival paritario a nivel mundial. Bueno, y que todavía no hay ninguno de grandes dimensiones, ¿no? Quisimos tomar ese paso adelante y decir, oye, ¿es posible un cartel paritario? Bueno, pues lo tiramos adelante. Es un hecho muy importante, además de otros hechos vinculados, como ahora están trabajando mucho para que sea un festival muy inclusivo para personas con discapacidad, que estamos trabajando mucho también desde hace un par de ediciones. Creemos que todos estos temas de entorno social son muy importantes para también crear un festival el máximo de inclusivo. Y creemos que tiene un gran componente, una gran importancia a nivel social que se expresa desde el festival también. Pues muchísimas gracias a los tres por esta introducción, que además, como no puede ser de otra manera, conociéndoos a los tres, ya casi habéis planteado algunas de las cosas que podremos, en fin, ir comentando ahora, porque al final aquello que hacemos hoy en día con las redes sociales y con el mundo digital es muy fácil conocerlo, pero aquello que opinamos, si no están hoy presentes o, digamos, en la grabación que habrá, que después se distribuirá en las diferentes webs y en las redes, pues difícilmente podrían seguir desde un punto de vista más cualitativo. Yo al principio en la introducción he hablado de estos 7 ámbitos que la propia UNESCO, a partir de Ciudades Creativas, determinó en el año 2004 como elementos básicos o claves a la hora de desarrollar a nivel internacional eso que llamamos las industrias creativas, pero no es casualidad que hoy aquí estéis, entre otras cosas, personas que representáis el mundo de la música, que representáis el mundo de la literatura y que representáis el mundo audiovisual. Para nosotros, como institución universitaria, además del ámbito de la gastronomía, que sería la cuarta, digamos, elemento, son unos elementos clave tanto a nivel cultural como a nivel de industrias creativas. Por lo tanto, recojo también las palabras que decía Alberto ahora, que es cierto que a veces, y más ahora cuando hablamos de industrias creativas, hablamos de cultura, ¿dónde empieza una cosa, dónde acaba la otra? En fin, ahora lo podemos comentar si nos apetece, pero que a veces el turismo musical es entendido como algo paralelo y aparece más a veces como turismo de ocio que otra cosa. Retomando un poco esto que comentaba Alberto, y a partir de ahora, por descontado, el que le apetezca, y no es necesario que contestéis todos a todos, sino que abramos un diálogo, yo me limitaré a ir aportando algunas ideas o preguntas y a partir de aquí completamente abierto. Pero con lo que hemos comentado hasta ahora, ¿cuál os parece que puede ser digamos, la aportación diferencial de las industrias creativas en este contexto que casi habéis explicado mucho mejor vosotros que yo en el sentido de cada uno de estos ámbitos en los que estáis hablando? Lo digo tanto desde un punto de vista de lo que en general llamamos cultura, como aquello que a veces abarca la cultura, que es el ocio, o como aquello que concretamos un poco más, que es el turismo cultural. Estáis los tres en 3 ámbitos que a veces, como decimos, música es ocio, el audiovisual donde queda y a veces la literatura es turismo cultural o no lo es. En fin, depende un poco. En fin, ¿cuál os parece que pueden ser las aportaciones más diferenciales en este contexto de intentar encontrar si no encaje, este binomio entre industrias creativas y turismo? Si queréis, adelante. yo,
porque sí que lo he sacado antes porque es un tema de preocupación en el sector. Incluso este año hemos tenido en el Primavera Pro una charla alrededor de esto, porque es un tema que discutimos mucho, ¿no? De cómo alguna vez las músicas populares o incluso las músicas a veces que tienen que ver con el DJ o con el espacio de baile son, no sé si decir, despreciadas o son llevadas a un estado menor por el hecho de que la gente se lo está pasando bien. Y últimamente discutimos mucho y creo que con la pandemia se ha acabado poniendo mucho en valor y al final decir, ostras, pero si al final estamos aportando la música, no quiero ahora desmenorizar el resto de arte, por una cosa y otra, dice, pero por lo menos tenemos a un artista creando desde un escenario, creando su obra hacia un público que la está recibiendo. Este público la recibe en comunidad, está socializando con su entorno y este momento de recibirlo en comunidad y además se está expresando con su cuerpo en forma de baile. Me parece una de las cosas más bonitas que pueden pasar, ¿no? Esa conjunción de que sería muy raro ir a ver una obra de arte y que alguien se pusiera a bailar delante de la obra de arte expresándose. Sí, igual te emocionas, pero te emocionas muy interiormente, ¿no? Y a mí de entrada me parece que es una conjunción de emociones con el arte que yo creo que hay que poner en valor y que creo que ir a un festival o ir a ver un concierto es igual de cultural que ir a ver pues un museo o ir a ver la obra de Gaudí en el caso de Barcelona. Y si alguien decide cogerse una semana de vacaciones para ir a un festival, es tan digno como voy a ir a ver los mejores museos de Londres, ¿no? Pues poner en valor ahí también el valor de los festivales, que creo que lo tienen. Sí, sí, en este sentido, la música, y perdonar que también me incorpore como un cuarto a vosotros, ¿no? En este sentido, pero la música es cierto que desde esta vertiente voy a cogerme yo más la cultura en sentido amplio de industrias creativas, pero bajo esta pátina o este paraguas del turismo cada vez coge más importancia y seguramente hay aquellos aspectos de bueno, hasta qué punto un destino puede desarrollar, pero ya lo hablaremos. En fin, Joan, Santi, quien queráis, por favor. ¿Santi? Bueno, sí, yo mismo, si queréis. Bueno, va. No, estaba pensando ahora con lo que comentaba Alberto. Me parece muy interesante el elemento de que al final las industrias creativas lo que aportan es inspiración, es decir, convierten público en espectadores e impactan individualmente a un espectador concreto y le regalan un momento de inspiración, al que sea. Y cada uno con la mochilita que lleva de casa traduce esa expresión que acaba de recibir y lo convierte en inspiración para algo. Y eso es lo que yo creo que alimenta el elemento de las industrias creativas. Al final la energía que alimenta las industrias creativas es lo que permite que todos estos proyectos tengan esa vocación de impacto. Y para mí ese es el gran valor diferencial. Cuando tú ahora preguntabas el valor específico que pueden aportar las industrias creativas, las industrias culturales, yo creo que es eso, asumir que aportan inspiración a un espectador, que deja de ser público para ser un espectador individual que va a hacer algo con esa inspiración que recibe. Y a mí eso me parece muy interesante, asumirlo desde la propia organización, no solo de un festival, sino también, evidentemente, de cualquier proyecto que lleve a cabo actividad en ese ámbito de las industrias creativas. Muy bien, gracias, Santi. Joan. Sí, llevamos las décadas ya con el concepto del turismo experiencial, de cosas que no sean contemplativas, que no sea estática, que la posición del turista, ¿no?, el que disfruta de esa actividad, no sea absolutamente paralizada. Y creo que justamente, ¿no?, dabais el ejemplo del Festival de Música y es perfecto, pero también audiovisuales, también cuando vamos a ver in situ una obra, y por ejemplo estoy pensando ahora en visitas que hemos hecho últimamente de street art, ¿no?, que son de actualidad, porque es una realidad que es cambiante en la ciudad, ¿no? Y aunque sea pasear en una zona monumental y tal, no nos fijamos en aquello que lleva ahí 200 años, sino que justamente pues igual lleva 20 días.
creo que ahí las industrias creativas lo que están haciendo es, comentaba muy bien Santi, ¿no? Interpelar al que está participando de esa actividad y de algún modo tocarle, transformarle, ¿no? Y a la vez están, creo, aportando un contenido, una diferenciación y una actualización al final de lo que es la experiencia del turismo cultural. Porque como es creativo, es cambiante, ¿no? O sea, la gracia de crear y de ser una persona, una industria, un grupo creativo, es que continuamente estamos intentando mejorar y aportar algo nuevo. Con lo cual, si eso somos capaces de filtrarlo al turismo cultural, de que llegue, creo que realmente está contribuyendo a que sea un turismo pues, cada vez más diverso para llegar a distintos grupos. Estamos en una época en que cada vez más, ¿no?, se van encontrando nichos y es fácil localizar personas que tienen intereses muy concretos. Por supuesto, a nivel artístico, a nivel cultural, los públicos son cada vez más amplios, más diversificados. Poder llegar a eso creo que es una gran suerte como un destino de turismo cultural, poder llegar a aprovechar toda esa creación que hay en un territorio para que eso dote de más valor y de más diversidad a la oferta turística. Sí, yo creo que eso es una tendencia, Joan, que va más incluso a, sabéis que vivimos en un mundo, y la audiencia que nos oye, vivimos en un mundo en el cual nos gusta todo etiquetarlo y a nivel semántico colocarle un nombre porque eso nos permite estar más cómodos, porque eso lo identificamos con algo, y es cierto que el turismo durante mucho tiempo, este concepto de turismo experiencial, digamos que ha llegado para quedarse un tiempo y ahora parece que en estos últimos tiempos, sobre todo estos 2 años, que a mucha gente le ha dado mucho tiempo para poder pensar, tanto de las cosas buenas como las no tan buenas, pero, y Barcelona no es una excepción en este tema, se está hablando bastante de este concepto de turismo aspiracional, entendido más, que es lo que he querido plantear un poco al principio, como un turismo más activo, en un sentido, un interés previo, en el cual, en el fondo, el turismo experiencial, el turismo cultural, ya en el fondo se basaba sobre lo mismo, es decir, vamos cambiando un poco el concepto semántico para llegar a unos determinados públicos, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay toda una serie de temas que podemos estar más o menos de acuerdo en la idoneidad de llamarle turismo aspiracional, pero que puestos a etiquetarlo de alguna manera, yo me encuentro personalmente, desde un punto de vista no solo académico, sino cuando estamos trabajando con las empresas, hacemos investigación y transferencia de conocimiento, tanto a las empresas como a las administraciones, prefiero mucho más hablar de turismo aspiracional que de turismo de calidad. Es una cosa que me pone especialmente nervioso, porque algún día que no toca aquí tendremos que hablar de lo que es turismo de calidad o incluso simplemente de lo que es calidad. Voy a simplificarlo. La calidad en cualquier cosa es llegar a la expectativa que uno tiene. Por lo tanto, ha de ser igual para una máquina de vending que para un crucero o para un viaje alrededor del mundo. Pero bueno, eso dejamos de lado. Pero cogiendo este tema de este turismo más activo, de un turismo más de anhelo y demás, es cierto que por un lado en paralelo hablamos de todas estas industrias creativas y Barcelona está siendo un ejemplo precisamente también por este encaje a nivel de administración que desde el ayuntamiento, digamos, las industrias creativas y turismo están en la misma, digamos, coordenada en este sentido, aunque también podríamos hablar de que una parte de la actividad cultural está en otra, pero bueno, en fin, esto es cosas que pasa aquí en todas partes. Pero ¿os parece que más allá de vuestros propios ámbitos en los cuales desarrolláis más, aunque algunos de vosotros habéis estado también en otros, creéis que en este encaje o en este posible uso binomio de las industrias creativas con el turismo, ¿hay algunas industrias creativas que encajan más que otras o es simplemente un tema de planificar? ¿Qué os parece? Santi, venga. Bueno, yo creo que hay una cosa que a mí me encanta, que es el tema de los nichos. No porque me guste ir a de turismo de cementerios justamente, pero bueno, sí que el tema de los nichos, ¿no? Es decir, al final hay mercado para aburrir. O sea, somos 7.000 millones de personas en la Tierra. O sea, al final, ¿quién iba a decir que una pequeña acción que se hizo hace unos años en un pueblo de Lleida, creo que era, no me acuerdo el nombre del pueblo, no quiero equivocarme, ¿no?, que reunió a tantos músicos tocando todos juntos una canción de Bruce Springsteen y bueno, fue un hito, ¿no? O sea, al final es todo cuestión de identificación de un segmento de trabajo sólido, de proyección y de consistencia. O sea, al final los éxitos de un día para otro no se consiguen y yo creo que Alberto y Primavera son un ejemplo paradigmático de esto. Es decir, al final las trayectorias consistentes se hacen
porque hay una visión clara y hay una voluntad de perseverancia en el objetivo. Y yo creo que al final, si tú defines bien, moldeas bien tu producto, sea la industria que sea, literatura, música, audiovisual, y lo haces con una visión panorámica, también evidentemente con una cierta base de realidad, naturalmente, pero adaptándote al contexto, yo creo que el contexto te va marcando, yo creo que al final los proyectos se pueden llegar a cabo y pueden generar ese impacto que estamos hablando a nivel turístico. Gracias, Santi. A mí, venga, Alberto. Ay, perdona, Joan. No, estoy mucho con Santi, a mí, con los temas de nicho y a mí me hace mucha gracia también observar a veces cómo surgen tendencias que nadie las apoya y nadie les hace caso, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona es muy curioso cómo, por ejemplo, hay toda una serie de comercios que sale hacia la zona final de Paseo San Juan relacionados con el cómic, con el manga, y cómo el Salón del Manga de Barcelona se hace tan grande sin que nadie lo haya apoyado, no se hable tampoco tanto, solo se habla del número y lo grande que se hace, pero en realidad desde muchos medios y demás no entienden por qué se ha hecho tan grande, ¿no? Y me hace mucha gracia que desde el underground haya algo que la juventud esté disfrutando y se esté haciendo todo, haya un comercio, haya una tendencia, hay unos locales donde van y que casi nadie se entere, y es muy de nicho, pero a la vez muy grande, ¿no? También ocurrió con todo el tema del skate o las cosas de rueda. Barcelona es un centro de skate, pero también de moverse con no solo bicicleta y elementos con rueda, ¿no? Y cómo crece solo y ¿por qué creció tanto el skate? Es un centro internacional de skate y muchas veces nos avergonzamos, lo tapamos, cuando igual habría que reforzarlo. Es verdad que se concentra mucho en unas zonas, que a veces vuelve molesto y demás, pero es un centro internacional de gente que viene de todas partes del mundo y muchas... Y estas que al principio nos parecen como muy jóvenes y molestos, llega un momento que tienen 30 y pico años, para ellos Barcelona es un referente porque se respira un aire de libertad y demás, que al final va construyendo lo que nosotros creemos que es Barcelona, ¿no? Pero me hace gracia que muchas veces surgen tendencias así, que incluso le damos la espalda a veces, como avergonzados, pero no tenemos remedio, eso se hace grande y grande solo, ¿no? Bueno. Sí, me parece un buen ejemplo. El tema no soy ni un gran conocedor ni un gran fan del cómic y del manga, pero sí del mundo de las librerías y del comercio, y por lo tanto cualquier cosa nueva que se abre, lo primero que hago es ir a visitarlo, y siempre me ha sorprendido, digamos, lo que tú comentabas, Alberto, no solo el crecimiento, sino la consolidación que hoy tiene, o por ejemplo, sin ir más lejos, todo el comercio, llamarle con el nombre que queráis, que hay entre la Plaza del Pi y Portaferrisa. Es decir, a partir de este mundo, algunos le dirán mágico, otros le dirán friki, es decir, pongamos el nombre que queramos, pero que eso, al fin y al cabo, y en el caso de la ciudad de Barcelona, lo que demuestra una vez más que es una ciudad muy viva, a pesar de los pesares, muy vital, y que, por lo tanto, más allá de los discursos oficiales o de las ayudas más o menos públicas, van naciendo una serie de cosas que se consolidan y luego, bueno, parece que más allá del público que tiene un interés muy grande, también lo tiene para otros, ¿no? No sé, Joan, desde el punto de vista probablemente de las industrias creativas que estamos tocando, y la literatura es aquella que se mueve entre los dos campos, ¿no? Siempre le hemos llamado cultura, pero al fin y al cabo es una de las grandes industrias creativas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, tengo una anécdota muy en relación con lo que comentaba ahora Alberto, de lo que nace del underground, del circuito extraoficial. Cuando empezamos Cool Ruta en 2008 coincidía el año Rodoreda. Rodoreda es una institución aquí en esta tierra, ¿no? Porque es la autora emblemática en la literatura catalana del siglo XX, la Plaça del Diamant, Milà Trencat y tal. Y mi idea era, por supuesto, hay que tener una ruta Rodoreda, la vamos a vender a los institutos, vamos a crecer gracias a Rodoreda. Y en paralelo preparamos otra ruta literaria que no era Rodoreda, sino que era de algo completamente diferente, y era una novela escrita con un seudónimo, que era Enrique Muriel. Paco González Ledesma era el autor real detrás de ese seudónimo.
Y era una novela que pasó, bueno, pues no sé, sus 200, 300.000 ejemplares, pero que no fue un boom, un bestseller, pero que hablaba de algo muy interesante, resultó ser para mucha población, y que era pues la Edad Media, las murallas, las pestes, todo aquel pasado, toda aquella historia igual un poco más oscura. Y ahora salimos con las 2 visitas y nada, pues a los 3 meses Rodoreda prácticamente dejamos de ofrecerla y nos centramos en la otra, ¿no? Y luego fueron apareciendo muchos otros temas, por supuesto, literarios y de otra índole. Y ahí fue un aprendizaje muy importante de que una cosa es la cultura oficial, lo que se promueve desde las instituciones y demás, y otro es lo que triunfa en el mercado. Y claro, viéndolo hoy en perspectiva, cuando empezamos a hacer esta ruta, que era la novela Ciudad sin tiempo, y que luego derivó a una que llamamos Barcelona Ciudad Sórdida, estábamos empezando a ver el auge que luego ha sido del dark tourism, ¿no? Santi hacía la broma de no me gusta ir a ver nichos, pero hay gente que sí y que les interesa todo aquello relacionado con la muerte. Nosotros en 2012, se cumple este verano 10 años, empezamos a hacer una ruta que era Barcelona Nocturna y Criminal, y ya existía el certamen de la Barcelona Negra y de novela negra, y a la vez hemos visto en los últimos años cómo ha crecido con Crims, ¿no? De Carles Porta en Cataluña Radio y TV3. O sea, realmente están todos esos fenómenos que incluso en la propia literatura, ¿no? Van creciendo sin necesidad de ese apoyo institucional. Y lo hemos visto nosotros a nivel de calle, de visita, se ha notado mucho. Y yo creo que, por supuesto, la literatura ha sido uno de estos, ¿no? Que más han aportado. Preguntabas al inicio, Eugeni, qué industrias partían de un mejor punto de salida para aportar el turismo cultural. Yo creo que una, sin duda, ha sido literatura. Otra también todo lo plástico. Comentaba antes Santi algún otro ejemplo aquello puntual que de repente pone en el mapa un sitio. Yo recuerdo el festival de murales, de pintura mural en Penelles, que es un pueblecito también en la provincia de Lleida, Rodríguez, Penelles, y a partir de ahí han ido saliendo. Luego salió uno en Ibars d'Urgell, que es la enciclopedia mural. El artista que empieza eso ahora está pintando uno de 400 metros en Santa Coloma de Gramenet, ¿no? Y todos con esa idea de aportamos algo artístico, pero que a la vez nos va a atraer visitantes. Y además de todo lo que es visual, ¿no? Sea leyendo, sea en arte plástica, yo creo que hasta ahora hemos tenido también un componente muy importante de algo que no sé si lo consideramos todos ya arte o solo algunos, que es la gastronomía y turismo gastronómico, o el ir a un lugar porque hay un certamen. Yo nací en Lleida y el Aplec del Cargol pues es uno de los, ¿no? de los grandes, pero en tantos otros lugares de nuestras tierras, el que te desplaces para uno de esos certámenes, una de esas ocasiones, yo creo que ha sido importante. Pero comentaba antes Alberto, está por explotar la música como elemento cultural, y estará por explotar algún día, yo creo, más industrias que ahora no tenemos presentes y que tienen una creatividad detrás. Sí, sí, con lo que comentabais ahora y puestos a hablar de anécdotas o pequeñas confesiones en público, comentaba Joan ahora, y también Santi antes, el tema de los nichos y el dark tourism. Nosotros hace ahora, si no Jordi rectifica, me hará unos 7 o 8 meses, con una universidad de Algarve, con la cual tenemos una colaboración, nos propusieron hacer un seminario, en principio interuniversitario, no solo sobre dark tourism, sino sobre dark literary tourism. Nosotros dijimos, bueno, lo hacemos, intentaremos escribir cosas, digo, pero seremos ya mini nicho dentro de micro nicho, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa? Que dijimos, bueno, vivimos en un mundo casi híbrido, lo hacemos para nosotros, pero vamos a abrirlo a público. Nuestra sorpresa fue que no solo tuvo un interés bastante importante a nivel a posteriori en redes, sino que de ese seminario va a salir un libro, con lo cual ha habido aportaciones. Y estamos hablando de dark literary tourism, o sea, es que es el micro dentro del micro, ¿no? Que dices, bueno, ¿por qué? Pues porque cada vez más hay cosas de este tipo, y la literatura, junto con el audiovisual, tienen esa especie de misterio, vaga, complejidad, creatividad, que hace que interese a la gente. Es decir, desde algo así como Cuarto Milenio, con todos los respetos del mundo, ¿no? Pero es decir, hay una amalgama enorme que permite que todo esto, en fin. Vamos a continuar un poco porque el tiempo siempre va muy rápido y me gustaría introducir un par de temas, si es posible. Claro, al final estamos hablando de estas de este binomio, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando hablamos de industrias creativas, no hay que olvidar que hablamos de industria. Por lo tanto, cuando hablamos de industria, hay que decir que hablamos de negocio. Cuando hablamos de negocio, cualquiera entiende qué quiere decir esto. Por lo tanto, el hecho de que un Primavera Sound o el hecho de que un CIF o un Terras Festival
se nutra, no principalmente, en algunos casos sí, pero de un público internacional, es decir, un público que no vive donde se celebra, ya automáticamente eso genera un turismo. Pero genera un turismo en la medida en que aquello se abre a diversos mercados, ¿vale? Pero realmente cuando, y me meto otra vez, cuando se organiza un evento musical de la dimensión y de la reputación de un Primavera Sound, se hace pensando para llegar al máximo posible de mercado, en este sentido. Pero al final, cuando lo llevamos a esta vertiente turística, es casi como consecuencia de una propia actividad que está haciendo, dejadme decirlo así, un negocio privado con ayudas o no públicas, pero al fin y al cabo un negocio privado. Cuando hablamos de estas sinergias, es decir, más allá de la que generan unos mismos con sus compañías para llegar a un mercado determinado, que en muchos casos es internacional, ¿cómo deberían ser o cómo deberían aún profundizar más estas sinergias entre turismo e industrias creativas? ¿O notáis a faltar que hay algunos actores de algún tipo que deberían estar y no estar? Ya sé que no es lo mismo el audiovisual que la música o que la literatura, pero para eso estáis, para que pueda haber una diversidad de opiniones y matices. Yo por mi lado noto faltar, y me gustaría, nosotros intentamos hacer un poco de esfuerzo y dar a conocer a nuestros clientes restaurantes, espacios y sitios que visitar, y que no solo se centren en el festival, que vayan por la ciudad. Intentamos hacerle un poco la cara B de lo que un fan de la música buscaría, pero yo creo que es muy interesante que pudiéramos trabajar conjuntamente con las oficinas de turismo, dándoles opciones que no sean estos circuitos tan establecidos, que a lo mejor ya han venido 5 años y la Sagrada Familia ya la han visto. Y entonces dar esos circuitos alternativos, que los hay. Y yo creo que además eso es lo que te acaba enamorando de una ciudad y enganchando, ¿no? Cuando empiezas a conocerla un poquito más, como la conocería uno del lugar, y incluso aquellos sitios. Bueno, no sé si conocéis además, mira, me voy otra vez a la parte oscura, esta que ibais antes, no sé si conocéis una web que se llama Atlas Obscura, No sé. que te habla yo ahora cada vez que voy a una ciudad me hago lo habitual y consulto en Atlas Obscura qué hay para hacer fuera de esa ruta. Pues un poco me gustaría hacer lo mismo. Nosotros damos unas pistas a los clientes, que les enviamos siempre un mail con sitios, restaurantes, tiendas de discos, demás, pero yo creo que se puede trabajar mejor, que de golpe hayan descuentos con la acreditación, o bueno, o con tema vinos, o con tema. Creo que se puede jugar más con turismo o con otras entidades para dar a conocer otros circuitos alternativos. Sí, además, en esto hay un tema claro, bueno, Alberto y los demás, y es que en el caso, hablo del caso de Barcelona, evidentemente de 2 lugares no lo conozco con datos, pero aquí sí, en el caso de Barcelona, con cifras del 2019 extrapoladas al 22, 6 de cada 10 turistas que vienen a la ciudad, como mínimo lo hacen por segunda vez, y hay un 35% que como mínimo han visitado la ciudad 3 veces. Por lo tanto, una persona que en los últimos 10 años viene 3 veces a Barcelona, es evidente y con todos los respetos por la Sagrada Familia y por el Parc Güell, pero es una obviedad que su interés seguro que va más allá de estos temas. Por lo tanto, ahí sigue habiendo, yo creo que una posibilidad importante de generar temas. No os quito tiempo porque prácticamente con esto es el tema final. Joan y Santi, lo que queráis aportar, bienvenido será este tema, o si queréis incorporar algún tema, lo digo porque ya estamos en los últimos minutos y me gustaría dejar 5 minutos o 4 minutos a Jordi para que haga un poco de cierre, conclusión, pensando que, como os decía, esto quedará enlatado o empaquetado para que pueda luego ser visto por más gente. Por lo tanto, Santi y Joan, lo que queráis comentar, bienvenido será. De lo que he comentado, cualquier otro tema que os parezca oportuno. Mira, yo a raíz de lo que comentaba ahora Alberto de la posibilidad de ofrecer elementos para un descubrimiento alternativo, esto me parece muy, muy interesante, y aquí hay un campo para recorrer
enorme, sobre todo buscando esa combinación o esta vinculación entre turismo, ¿no? y industria cultural o industria creativa. En nuestro caso en concreto, en el caso del Terres Festival, que es un festival que se desarrolla en un entorno no urbano, no voy a decir rural, porque al final todo es rural. No, hombre, rural no, rural no, pero digamos, no urbano. no. No, pero digo en el sentido de que todo es rural, en el sentido Sí, de que a nivel que no pasen el Cap y Casal. efectivamente. Sí, sí. Exacto. Bueno, ya me entendéis. No, me refería al elemento de que es bueno radiografiar el playground, es decir, que tú sepas que en ese momento concreto, cuando tú vas a generar una actividad cultural, pasan esas cosas en tu territorio de influencia. Orientar está bien, pero al final lo interesante, y un poco esto va en la línea de lo que comentaba antes, al final la persona quiere ser impactada individualmente y buscar esa persona mismo su, digamos, traducción de lo que le está ofreciendo a nivel creativo, ¿no? Por lo tanto, hay que ser respetuoso con esa búsqueda individual del impacto, de la experiencia que un espectador quiere recibir, y por eso yo creo que también a nivel de industria creativa tenemos que sí, radiografiar el terreno de juego en el que se va a producir todo ese impacto, pero al final ser muy respetuoso con las decisiones que pueda tomar la persona concreta que va a llevar a cabo la actividad. Muy bien. Joan, voy a aprovechar para hacerte una última pregunta, porque además me lo han puesto bien y como han aportado este tema, como todos sabéis y la gente en la audiencia no lo sepa, dentro de todo este ámbito de las ciudades creativas que estamos hablando de la UNESCO, Barcelona es ciudad creativa en este caso por la literatura. De hecho, en el 2015, a partir de una candidatura que se presentó previamente, Barcelona fue designada como ciudad creativa de la literatura. Por lo tanto, llevamos 7 años como ciudad creativa de la literatura. No te voy a preguntar la oración general porque sería extenso y no toca, pero ¿has notado, digamos, una mayor sensibilidad hacia la literatura en general o la proyección internacional? ¿Sí? ¿No? ¿Lo matizas? No he notado un cambio del 2015 ahora, o sea, no por el hecho de tener el sello institucional, reconocimiento oficial, eso y de repente hay mucho más petición, o igual no nos ha llegado a nosotros y sí que ha existido, ¿eh? Tampoco no he hecho un estudio de mercado de la actividad de la competencia. Pero ya existía ese interés por la Barcelona literaria y se ha mantenido, no se ha perdido. Y el no perderlo ya es algo interesante, ¿no? Porque al final las obras literarias aparecen en un momento, tienen un momento de boom, de crecimiento y luego lo lógico es que vayan decayendo. Y el interés turístico que viene detrás de esa obra literaria pues también tendría que tener ese mismo subida y luego bajada lenta. No estamos todavía en la bajada. Estoy pensando en fenómenos como Carlos Ruiz Zafón, como la Catedral del Mar, y otros igual menos masivos, pero que están ahí, de Paco Vázquez Montalbán, de autores que igual de Quijote, Cervantes, realmente autores que igual ya no llegan al gran público, pero que tienen su audiencia y que, pues sí, Barcelona los acoge muy bien. Sé que hay visitas que ofrecemos nosotros, pero que funcionan bien, de autores latinoamericanos en Barcelona, en fin. La verdad es que ha sido siempre como un pilar y, insisto, no he percibido el que tener el sello oficial, el reconocimiento oficial, generara una mayor afluencia, pero sí que la ha mantenido y eso creo que es muy buena noticia. Un día de estos organizaremos alguna mesa redonda o un debate probablemente presencial sobre el tema de las ciudades creativas y, por lo tanto, el tema de la literatura y hasta qué punto esta proyección internacional de Barcelona como ciudad creativa de la literatura ha funcionado más o ha funcionado menos. Como sabéis, estas cosas, y además nos lo pidieron así, tenemos que ser bastante respetuosos con el tiempo, básicamente porque hay toda una agenda de eventos y, por lo tanto, en la medida de lo posible debemos cumplir el tiempo y nos gustaría especialmente por poner, no diría tanto esta pátina académica, pero sí para hacer un cierre con Jordi Arcos, creímos oportuno poder hacer un pequeño cierre, valoración en fin, de lo que ha sido esta mesa redonda y de lo que ha sido este diálogo enriquecedor en la medida del tiempo que hemos tenido. No teníamos, al menos yo personalmente y la organización, ninguna duda de que sería así. Por lo tanto, ya como prácticamente después de Jordi cerraremos, ya aprovecho también para agradeceros vuestra participación. Siempre tenéis un sí, con lo cual esto siempre es muy, muy de agradecer. Y después de ese sí, hay en fin, no solo vuestro bagaje profesional, sino opiniones más que interesantes que espero que más allá de nosotros, los que nos hayan estado escuchando y los que nos sigan los próximos días también lo consideren así. Así que, Jordi, tú mismo, si quieres cerrar y cuando tú decidas, cerraremos el acto después de tus palabras.
Perfecto, pues bueno, por protocolo yo debería seguir un poco tus pasos, Eugeni, y empezar agradeciendo a los participantes su participación, valga la redundancia. Pero la verdad es que me han dejado un buen marrón, ¿no? Me han dejado un buen marrón porque durante la mesa redonda se han dicho muchísimas cosas, yo iba apuntando y la verdad es que al final he tenido que parar porque ya no entendía mi letra, ¿no? Así que se han dicho tantas cosas que agradeceros, pero me habéis dejado una buena responsabilidad. Lo que yo sí creo que habéis conseguido entre todos es que esta relación entre el turismo y las industrias creativas de la que hablaba Eugeni al inicio y que decía o definía como no evidente, yo creo que después de esta mesa redonda se ha vuelto más evidente o recuperando un tema que ha ido saliendo, se ha vuelto menos oscura, ¿no? Ya que ha salido tanto el tema oscuro. Yo creo que todos, a través de vuestras participaciones iniciales y luego a lo largo del debate, habéis apuntado temas o aspectos a tener en cuenta a la hora de fortalecer o promover esta relación, ¿no? Por ejemplo, Santi ha hablado de la identidad y de la participación del territorio en este tipo de proyectos. Joan ha nombrado el tema de que, en cierto modo, las industrias creativas permiten profundizar, ¿no?, más en ciertos aspectos o ciertas temáticas y, aparte, también es una forma de redistribuir, recuperar, ¿no?, ciertos modos de habitar y vivir las ciudades y los destinos que normalmente entendemos como modos turísticos, que cuando vamos fuera los disfrutamos, pero que luego parecen muy raros en nuestra ciudad, porque claro, tenemos unos productos delante que a lo mejor no son de nuestro interés, los vemos demasiado empaquetados, ¿no? Y en cierto modo esta relación con las industrias creativas sí que lo permiten. De hecho, Alberto, hablando de la gestación del Primavera Sound, ya lo he dicho muy claramente, nace de un interés que teníamos nosotros, un grupo de gente que estaba aquí, ¿no? Y a partir de este interés genuino, real, pues deviene todo lo que viene después. Aparte, Alberto también ha nombrado que la música o cualquier industria creativa puede ser una narrativa, un tema a partir del cual vehicular diversos tipos de experiencias muy distintas, pero complementarias entre ellas, ¿no? En cierto modo, yo creo que desde el ámbito académico, claro, hablamos siempre de un aspecto del turismo cultural y es que está en continua ampliación. El turismo cultural era algo muy encorsetado o muy categorizado hace unos años y cada vez más van apareciendo distintas temáticas, distintas experiencias, distintos modos de realizarlo que lo vuelven algo más poliédrico, más complejo, ¿no? Y yo creo que justamente la relación entre industrias creativas y turismo va mucho en esta línea, ¿no? Habéis hablado de una cosa que es muy interesante y es que las industrias creativas permiten desarrollar productos turísticos o no turísticos también para la gente de aquí, pero que hay un interés real detrás de ¿no? Que no es algo o efímero o que se basa en algo muy canónico porque tiene que ser así y te tiene que interesar esto, no, sino que nace del propio interés de la gente y esto se vincula con el turismo aspiracional del que hablaba Eugeni. Y aparte, no solo se vincula con el turismo cultural, sino también con el turismo creativo, ¿no? Alberto comentaba que la música, por ejemplo, pues se liga con la expresividad, con la cultura viva, con el hecho de performar incluso unos distintos tipos de experiencias. Es evidente, ¿no?, que la relación, aunque menos oscura, sí que necesita de planificación y cada industria creativa concreta pues tiene sus propias características y, por lo tanto, tiene sus propias necesidades y retos también. Y otra cosa muy interesante que yo creo que habéis comentado es que estas industrias creativas, claro, generan un interés, la gente se enamora de unos ciertos territorios porque tienen una relación concreta con un interés suyo muy, muy real, muy genuino y van repitiendo estos destinos y esto permite o nos pone en el deber desde el ámbito turístico de buscar esto, convertirlo en que estas personas también, cuando son turistas, porque no están 24 horas haciendo aquella actividad que han venido a hacer vinculada con la industria creativa, sino que también vivan la ciudad como turistas de un modo distinto. Yo creo que habéis dejado muchas pistas, muchas verdades. Como sabéis, desde el grupo de investigación del CET
tenemos un interés especial en fomentar y en analizar y en estudiar esta relación entre el turismo cultural y las industrias creativas, y yo creo que esta mesa redonda ha sido fantástica en este sentido, así que muchísimas gracias y esperamos a vernos a menudo. Muy bien, Jordi, muchas gracias a todo el mundo, especialmente a vosotros tres, Joan, Santi y Alberto. Espero que nos reencontremos pronto, seguro que sí, en 1000 historias que estamos todos nosotros. Y a todos los que nos han estado siguiendo, muchísimas gracias, y a los que nos vean los próximos días aún mucho más. Muchas gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias.